Hoy vamos a comprender en qué consiste un modelo de regresión lineal simple, uno de los modelos de Machine Learning más utilizados a nivel mundial, además de que es uno de los modelos de entrada más fáciles de comprender y que a su vez nos permite comprender los conceptos fundamentales dentro de cualquier modelo de aprendizaje automático. Conceptos como tasa de aprendizaje, parámetros ajustables del modelo, datos de entrenamiento o el famoso algoritmo del descenso del gradiente que se utiliza en muchos modelos avanzados de aprendizaje automático. Son conceptos que vamos a trabajar el día de hoy a través de un modelo práctico o un ejercicio práctico aplicando un modelo de regresión lineal simple dentro de Python. Así que vamos a ello. Bien, lo primero es que vamos a estar trabajando dentro de Python, pero antes de llegar aquí vamos a hacer un poco de teoría, vamos a definir en qué consiste. ¿Qué es un modelo de regresión lineal simple? Bueno, un modelo de regresión lineal simple es un modelo matemático, por ejemplo, modelo matemático que ajusta una línea recta, aquí me he equivocado, una línea recta para describir o para comprender, para describir la relación entre dos variables. Esta podría ser una definición muy sencilla, pero muy precisa sobre lo que es un modelo de regresión lineal simple. Es un modelo matemático que ajusta una línea recta para describir la relación entre dos variables. Vamos a verlo acá directamente. El modelo de regresión lineal, o el modelo de regresión más bien, se agrupa dentro de dos categorías principales. Las regresiones lineales, que son las que vamos a estar trabajando el día de hoy, y las regresiones no lineales. Creo que la diferencia se percibe muy fácilmente. Básicamente una regresión lineal es en el que ajustamos una línea recta dentro de un conjunto de datos determinado para poder describir ese conjunto de datos, para poder describir la relación entre dos variables, x, y, por ejemplo. Aquí vemos que esta línea recta está describiendo que cada vez que x aumenta, y también aumenta, por ejemplo. Pero también podemos tener modelos de regresión donde una línea recta no se ajusta tan bien, por ejemplo, en este caso la línea recta no se ajustaría tan bien para representar esta realidad y entonces necesitaremos un modelo de regresión no lineal que quizás se ajuste mejor a este conjunto de datos determinados y pueda entregarnos predicciones más precisas. Esos modelos son para otro día. Hoy vamos a estar trabajando directamente con el modelo de regresión lineal, pero quiero que sepan que existen estos dos grupos dentro del modelo de regresión. Perfecto. Algunas anotaciones ahora. Anotaciones, los datos de entrenamiento. ¿Qué son los datos de entrenamiento? Recordemos que el modelo de regresión se encuentra dentro del grupo de los modelos supervisados. ¿Qué quiere decir esto? Como estuvimos mencionando en el capítulo anterior, en el video anterior, los modelos de Machine Learning, los modelos de aprendizaje automático se dividen entre modelos supervisados y modelos no supervisados. Modelos supervisados son los modelos en los que nosotros entrenamos al algoritmo o al modelo o al sistema a través de unos datos que ya se encuentran etiquetados con las respuestas correctas. Es decir, le enseñamos al modelo a detectar la respuesta, a predecir esa respuesta con base en los datos de entrenamiento que nosotros le estamos entregando. ¿Sí? Por ejemplo, aquí nosotros le entregamos a este conjunto de datos donde x, la variable x, la variable y, cuando x le decimos al modelo, oye, cuando x vale 350, y vale 124. Esta es la respuesta correcta. Cuando x vale 789, y vale 567. Cuando x vale 999, y vale 234. ¿Sí? Ya le estamos diciendo al modelo cuáles son las respuestas correctas. ¿Sí? Ahora, él aprende estas respuestas y con base en este aprendizaje, él entonces ahora puede predecir un nuevo valor de x. Es decir, le pregunto, oye, cuando x vale 20, ¿cuánto podría valer y? ¿Sí? Esto es un modelo supervisado. Nos encontramos aquí, por ende, existen los datos de entrenamiento con los que nosotros ya le entregamos esas respuestas correctas al modelo. Bien, tenemos la variable x, que es la variable de entrada en un modelo de regresión, la y, la variable y, que es la variable de salida, ¿sí? O la variable, en otros términos, la variable dependiente, también se le llama, o la variable a predecir, por ejemplo. Y x sería la variable independiente, también se le conoce así, o la variable predictora, también se le conoce de esta forma. ¿Vale? Y m es el número de registros o el número de registros puntualmente dentro del conjunto de datos. Ahora, por ejemplo, en este conjunto de datos tenemos 1, 2, ¿sí? Tenemos 1, 2 y 3 registros. Esta tontería no funciona. Listo. 1,
2 y 3 registros. Entonces m vale 3, por ejemplo. Esto es muy importante porque m es una constante dentro de las fórmulas y las funciones de los modelos de regresión lineales. ¿Vale? Perfecto. Entonces ahora pasamos. WB son los parámetros, lo que mencionaba anteriormente, son los parámetros ajustables del modelo. ¿Qué es W puntualmente? Es la pendiente, hace referencia a la pendiente. ¿Qué tan inclinada es la pendiente en la línea recta de ese modelo? ¿Sí? ¿Cuánto cambia? En términos matemáticos, ¿cuánto cambia Y por cada unidad de cambio? ¿Sí? Cuando X cambia 1, ¿cuánto cambia Y? Eso hace referencia a la W, la pendiente. Y la B es la intersección de la línea con el eje Y. La línea recta de nuestro modelo lineal, ¿sí? ¿Dónde intersecta esa línea con el eje Y? Eso es B, puntualmente. Ya lo veremos más adelante dentro de la fórmula y dentro del dibujo para que podamos verlo mucho mejor. ¿Vale? Luego tenemos el método de normalización de mínimos y máximos, que básicamente un método de normalización es un método de transformación de datos, ¿sí? Y en este caso consiste en escalar, llevar un dato determinado a otra escala, en este caso mucho menor. ¿Ya? Vamos a verlo directamente dentro del ejercicio práctico. Vamos a irnos ahora a Visual Code. Aquí estamos en Visual Code con el notebook que vamos a estar trabajando, con la libreta de código que vamos a estar trabajando hoy dentro de Python. Yo les entrego esta libreta, este enlace para que ustedes puedan ir. Tienen este material dentro de mi GitHub, ¿sí? Les dejo este enlace, que es el curso de Machine Learning, es un repositorio que tengo dentro de mi GitHub, donde van a encontrar pues información sobre el curso y además los archivos con los que vamos a estar trabajando. Para que ustedes, yo les recomiendo que pues entren estos archivos, los pueden descargar, trabajarlos directamente dentro de sus editores de código preferidos, bien sea Colab de Google o Visual Code, en fin, donde sea que ustedes lo quieran trabajar, para que puedan ir trabajando. Lo importante es que puedan ir haciendo el seguimiento de estos ejercicios, de lo que vamos mencionando aquí, pues con sus propios cuadernos de notebook abiertos y puedan ir testeando, cacharreando, moviendo, modificando para que el conocimiento se afiance mejor, ¿vale? Listo, este mismo cuaderno que encuentran acá dentro de mi GitHub repositorio van a ser el que vamos a estar trabajando aquí en Visual Code, que van a estar viendo aquí. Bien, perfecto. Entonces, en este cuaderno vamos a enfocarnos en hacer un ejercicio práctico de un modelo de regresión lineal simple dentro de Python, cómo se hace, y vamos a ir definiendo bien los conceptos, que esto es lo más importante. Más allá de solo replicar el código, de copiar y pegar, vamos a intentar comprender si cada uno de esos conceptos del modelo de regresión lineal para que nosotros a ciencia cierta podamos ajustar verdaderamente un modelo de regresión lineal dentro de nuestro día a día como analista de datos o como científico de datos. Tenemos entonces las anotaciones, como les había mencionado, los datos de entrenamiento X, Y y M, ya lo he mencionado, y el problema a resolver directamente. Vamos a usar un modelo de regresión lineal simple para predecir las ventas en una tienda online basado en la inversión en publicidad en YouTube, que se está haciendo en YouTube, ¿vale? Tenemos entonces un conjunto de datos con 10 registros, lo que representará nuestro conjunto de entrenamiento, en este caso también. ¿Sí? Tenemos entonces que la inversión en YouTube serían estos valores puntuales y las ventas online cuando se han hecho esas inversiones son estos valores en específico. Aquí ya podemos ver que esta es la variable X y esta es la variable Y. La variable predictora, la variable a predecir, la variable independiente o la variable dependiente. ¿Va? Se ajustará a un modelo de regresión entonces para posteriormente predecir las ventas online con una inversión diferente, con una inversión digamos de 6.000 euros. ¿Sí? Entonces, cuando yo quiero saber si cuando invierta 6.000 euros en YouTube, ¿cuánto podría estar generando en ventas emitiendo en línea? Esto aquí está bien. Perfecto. Bien, listo. Entonces, aquí son las librerías que vamos a estar utilizando. Las van a estar instalando simplemente si no las tienen. Son librerías muy populares y comunes y sencillas de instalar. La más importante es NumPy, que es una librería para hacer computaciones o operaciones matemáticas con vectores o con distintos elementos dentro del Machine Learning, muy utilizada dentro del Machine Learning. Y Matplotlib, que es una librería para visualizar datos dentro de Python. Además estamos importando la librería de Math, que es para hacer operaciones matemáticas directamente avanzadas, pero matemáticas finalmente, y el módulo de la librería de copy, que es básicamente para copiar objetos dentro de Python. Listo.
Luego acá pasamos. ¿Qué estamos haciendo? Como este es un conjunto de datos bastante pequeño y por temas de aprendizaje simplemente no vamos a llamar a un conjunto de datos dentro de una base de datos, sino vamos a construir el conjunto de datos directamente o manualmente dentro de Python. Construimos dos variables donde vamos a insertar los mismos datos que estamos viendo acá. ¿Va? Entonces, el conjunto xtrain, que es el de entrenamiento X, construimos llamamos a NumPy y construimos un arreglo con esta lista de números. ¿Vale? Y lo mismo hacemos con Y. Un arreglo llamando a NumPy con esta lista de números, que son los mismos números que tenemos aquí. ¿Vale? No hay ningún misterio aquí. Luego, calcular el número de registros. ¿Cómo lo hacemos en Python? Pues lo hacemos a través de esta forma y es importante sobre todo porque ya vamos a ver que m va a ser una constante dentro de todas las funciones y fórmulas que vamos a estar viendo. Entonces, ¿cómo lo llamamos? Pues básicamente a través del parámetro length dentro de Python, ¿sí? Que nos diga cuántos registros tiene esta variable en específico, ¿vale? Y nos imprima ese número de registros de m. Listo. Luego aquí el proceso de normalización de los datos con el método de mínimos y máximos. Esta es la manera en la que lo hacemos en Python, ¿sí? Vamos a normalizar estos datos, que lo que quiere decir es, ya lo vamos a ver aquí, ejecutamos este código, perfecto, y nos imprima los datos normalizados, ¿no? Sí, perfecto, sí, los normalizados. Listo, mira. Tengo entonces, imprímeme la lista de los datos sin normalizar, que es la misma lista que hemos visto previamente. Aquí lo tengo. ¿Cuántos registros tiene ese conjunto de datos? Tiene 10 registros, como ya habíamos mencionado anteriormente, aquí lo está diciendo. Obviamente esto se hace, ahora parece muy sencillo porque son pocos registros, pero cuando tengamos un conjunto de datos con millones de registros, pues esto es la manera en la que podemos nosotros llegar a ese número. Ahora, los datos normalizados, ¿qué hemos hecho? Hemos transformado cada uno de estos datos a una escala menor, que en este caso es una escala que va desde 0 a 1, lo que mencionábamos acá. ¿Sí? Lo que mencionábamos acá, de 0 a 1. Hemos ajustado todos esos números grandes dentro de esta escala menor. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué hacemos esto? Porque para el algoritmo del descenso del gradiente, el cual busca encontrar el punto más bajo, el costo del error más bajo, le conviene o es más fácil que encuentre ese punto más bajo a través de una distribución de datos simétrica o más cercana a lo simétrico. ¿Qué es una distribución de datos simétrica? Distribución de datos simétrica. Es esto, básicamente. Esto. Cuando la mediana y la media coinciden, cuando están lo más cerca posible una de otra, es lo más cercano a una distribución simétrica. Aquí lo podemos a ver. Listo. Distribución simétrica, esto es. Es una distribución ideal, una distribución perfecta. ¿Sí? Entonces, para el algoritmo del descenso del gradiente, este tipo de distribuciones es mucho más óptima para poder ejecutar la función principal, que es encontrar los valores de W y B más pequeños. Ya lo vamos a ver más adelante en qué consiste esto de encontrar el costo del error más bajo. Pero bueno, básicamente lo que queremos hacer aquí es normalizar estos datos. Los hemos pasado de estos valores grandes, que no nos convendrían tanto, a estos valores pequeños en esta escala menor que va de 0 a 1, como hemos visto. Igual con Y, ¿vale? Perfecto, listo. Luego pasamos acá con la librería de Matplotlib. Lo que vamos a hacer es visualizar a través de un gráfico de scatterplot las dos variables que tenemos con los datos normalizados, como podemos ver, de 0 a 1. ¿Sí? Hemos ubicado ahora todos estos datos dentro de, y teniendo en cuenta que pues, la variable X, la inversión en YouTube, y la variable Y serían las ventas online y todos los puntos. Ya desde la visualización podemos ver que pues efectivamente aquí se podría ajustar un modelo de regresión lineal, por ejemplo. ¿Sí? Pero bueno. Ahora, la función del modelo. Necesitamos calcular o aplicar la fórmula de la regresión, básicamente, la función del modelo. La función del modelo es esta fórmula que vemos acá, FWBXI, no X a la I, no es exponencial, sino XI, ya vamos a ver qué significa eso, igual a WXI más B. Esta es la fórmula de la regresión lineal. ¿Sí? Entendiendo la fórmula, FW, F es la función, W representa la pendiente. ¿Qué es eso de la pendiente? W representa la pendiente, B representa el punto de intersección de la línea con el eje Y, XY representa los valores de entrada. XY aquí no es X a la Y, sino XY hace referencia a esto, por ejemplo. Recordemos que en Python el indexado empieza desde 0. Es decir, que aquí, por ejemplo, este sería 0. En un término de indexado, este sería 0, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Hasta llegar al 9. Sería 10 registros en total. ¿Vale? Entonces, X0 sería este registro, por ejemplo. X1 sería este, X2 sería 3. Entonces, XY hace referencia a que la I va a ser intercambiable por cada uno de los registros
de esta variable en particular, que es x. Eso hace referencia a esa x dentro de la fórmula. Bien, y ahora vamos a entender bien lo de la pendiente y lo del punto de intersección. Bien, la pendiente es esto. La pendiente es, nos dice W y B son los parámetros ajustables, ¿verdad? La pendiente es esto. Vale, por cada vez que cambia x1, ¿cuánto cambia y? ¿Sí? Aquí suponiendo que esto sería un 1, por ejemplo. Que este valor es x1. O sea, cada vez que cambia x, ¿cuánto vale y? ¿Cuánto ha cambiado y? ¿Sí? Esa es la pendiente. A eso hace referencia la W dentro de los parámetros ajustables. Podemos darnos cuenta que es ajustable porque esa pendiente puede ser o mucho más grande o mucho más pequeña, o mucho más inclinada o mucho más declinada, por ejemplo. Y la intersección, que es B, sería este punto. ¿Sí? Aquí sería B. B vale, supongamos que esto sería aquí, no lo sé, 1.5, por ejemplo. ¿Sí? 1.5. Entonces, pues B vale 1.5, que es el punto donde la línea recta del modelo intersecta el eje Y. ¿Sí? Ahí, eso es básicamente. No es más, no es menos, eso es. Listo. Y el otro concepto, creo que ya, eso era. Sí, perfecto. X ya lo hemos definido. Tenemos entonces la función que toma X como entrada para predecir un valor de Y. A ese Y a predecir se le conoce también como Y sombrero, ¿sí? Dependiendo de los valores que tenga W y B. ¿Por qué? Porque W y B ya vemos que es una constante dentro de la fórmula de regresión. Ahora, vamos a ponerla en práctica. Vamos a crearla dentro de Python. Listo. Con unos valores de W5 y B cuando vale 2, por ejemplo. Esto lo estoy definiendo yo de manera manual, como quien dice. ¿Vale? De manera arbitraria le estoy diciendo, oye, mira, B vale 2 y W vale 5. Listo. Creo una función, defino una función en Python, calcular salida se llama la función XWB, que lo que va a hacer es calcular las predicciones de Y, ¿sí? Con base en los 10 valores de X que tiene mi conjunto de datos. Regresa entonces una lista con los 10 valores predecidos, la Y de sombrero, ¿sí? ¿Cómo es? Listo, esto es entonces, defino una variable M que es igual al total del número de registros del conjunto de datos. FWB que crea un arreglo de NumPy con 0, vacía básicamente. Una lista de elementos de 10 elementos que se encuentran completamente. ¿Por qué 10? Porque pues, está tomando el valor de m, ¿no? Sabemos que m ya vale 10, ¿no? Y recorre un ciclo for por cada i en el rango de m, o sea, por cada valor de i dentro de cada uno de los registros, ¿sí? Vas a aplicar esta fórmula, FWI igual a W, la fórmula de la regresión. W por XI más B, que es esto mismo que estamos viendo acá. W por XI más B. Lo está haciendo por cada uno de los registros, es decir, registro 0, registro 1, registro 2, registro 3, por eso es un ciclo, recorre el ciclo, listo, y regrésame ese valor. ¿Ya? Listo, esa es la función. ¿Vale? Perfecto, ya tenemos entonces la fórmula de regresión aplicada o creada, ya podemos, vamos a ponerla en marcha. Listo, estamos diciendo, oye, estos valores de acá me los llevo. Yo quiero que cuando W lo estoy haciendo de manera arbitraria 5, W vale 5. Es decir, yo mismo le estoy diciendo, yo quiero que W valga 5 y B valga 2. ¿Va? Quito esto de acá, perfecto. O sea, que estoy haciendo manualmente, le estoy diciendo dónde intersecta la línea, intersecta en 5, por ejemplo, más acá arriba, y cuál sería la inclinación de la pendiente. O sea, eso es lo que le estoy diciendo aquí al modelo. ¿Vale? Ya le estoy dando los valores de W y B y listo. Aplica entonces ahora la fórmula o la función que acabo de crear para que traces esa línea. Ya vemos que aquí la trazó. ¿Cómo la traza? Pues a través del módulo de Matplotlib, como lo pueden ver acá. Aquí lo pueden testear todos un poco más calma, pero esta es la forma básicamente. Le estoy dando el valor de entrada de X, el valor de entrada de Y, los títulos, etcétera. Esta es la forma en la que lo hacemos, ¿vale? Listo, trazamos la línea recta. La línea recta son las predicciones y los puntos azules son los valores reales. ¿Qué me doy cuenta automáticamente? Que pues esa línea está bastante alejada de la realidad del conjunto de datos. Es decir, esta línea como está ajustada ahora mismo realmente no explica nada, ¿sí? No es lo suficientemente buena para explicar la situación de este modelo. La situación de esta relación entre las variables inversión YouTube y ventas online, por ejemplo. ¿Qué tengo que hacer entonces? Yo manualmente aquí ya empecé a testear, empecé a jugar con ese W. ¿Qué hice? Pues empecé a bajar la línea, ¿no? Me di cuenta que está muy arriba. La empecé a bajar y llegué a estos valores. 0.89 y la intersección en 0.01.
ya me doy cuenta que ahora sí la línea se ajusta bien al modelo. Yo lo he hecho manual y esto con estos pocos valores, con estos pocos datos es relativamente fácil hacerlo manual, sin embargo no es la mejor forma de hacerlo. Por otro lado, también es cierto que yo de alguna forma estoy haciendo aquí el ajuste como al ojo, ¿sí? De manera arbitraria. Digo, oye, la línea se ve lo suficientemente bien ajustada, quizás la puedo ajustar un poco más, un poco menos, pero yo creo que aquí está bien, ¿sí? Sin embargo, no tengo nada, ningún número, ningún dato, ninguna forma matemática que me permita a mí decir que este es la mejor, que este es el mejor ajuste de esa línea recta dentro de ese conjunto de datos. ¿Sí? Y esa es la forma en la que debemos llegar al punto al que debemos llegar realmente. Entonces, ya sabemos que en Machine Learning los valores W son conocidos también como los parámetros ajustables del modelo. ¿Sí? Son los parámetros que, como hemos podido ver, podemos nosotros mismos ajustar para llegar a las mejores condiciones del modelo. ¿Vale? Sin embargo, tenemos que evaluar esa línea. Si yo quisiera decir qué tan bueno es este modelo, ¿cómo lo evalúo? Pues listo, existe una función de costo. La función de costo del error. ¿Qué es lo que hace? Esa función calcula qué tanto error comete mi modelo cuando predice los datos con respecto a los valores reales. ¿Qué tanto se equivoca básicamente el modelo al momento de predecir? Eso lo puedo calcular de manera matemática a través de esta función. J es la fórmula en la que se llama la función de costo. JW es igual a 1 sobre 2m, sumatoria de m menos 1 igual a 0, fwxi menos yi exponenciado a la 2. En donde, ahora entendamos, fwxi ya vemos que es simplemente la fórmula de la regresión, es decir, las predicciones que está haciendo el modelo. Como hemos visto, es tal cual la fórmula de la regresión lineal, de las predicciones. Y luego a ese fwxi le resto, ¿qué le resto? yi. Ya lo veo. O sea, en otras palabras, le estoy restando los valores predecidos, le estoy restando los valores reales. ¿Sí? Y luego esas diferencias las sumo, cada uno de estos puntos, estas diferencias, vamos a verlo acá en el gráfico acá, quizás lo puedo ver mejor. Listo, la diferencia es esta. Vamos a poner que esto es, no sé, 2. Aquí la diferencia fue 0.5. Aquí la diferencia fue 6 o 7. Aquí la diferencia fue 9, así. Entonces, cada una de estas diferencias la sumo, creo esa sumatoria. ¿Y qué? Y la divido, yo esta es por convención o por la misma fórmula, la divido por 2 veces m. ¿Sí? ¿Para qué? Para obtener básicamente un promedio, un valor único que es el promedio de todos esos errores. ¿Sí? Esto y cada uno de estos es el error. Valor real versus lo que predice mi modelo. Esto es error, esto da 0.5, 7, 8, 10. Todos estos valores se suman y luego se dividen, de acuerdo a la fórmula, por 2m y obtengo entonces, ¿qué? El promedio del error que ha cometido mi modelo con base en este determinado conjunto de datos. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo? Evidentemente, el objetivo es obtener un valor, un costo del error lo más bajo posible. ¿Sí? El objetivo de esta función matemática o de esta fórmula matemática es obtener el costo del error del modelo lo más bajo posible. Es decir, ahora sí tengo un número que me permite a mí evaluar qué tanto error está cometiendo mi modelo. O qué tan bien, en otras palabras, qué tan bien se ha ajustado esa línea recta al conjunto de datos que tengo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hago? Pues listo, vamos a ver entonces. Vamos a crear ahora esta fórmula dentro de Python, literalmente. Vamos a aplicar la fórmula del costo del error. ¿Qué es? Definimos la función, calcular costo del error, le vamos a llamar literalmente XYWB, calcula el costo del error, la diferencia entre valores reales y valores predecidos, regresa entonces el costo total de los errores después de aplicar la fórmula de cálculo del costo. ¿Vale? Defino entonces la variable de m, que es el número de registros, costo suma, que es inicio una variable igual con valor de 0, porque solamente la estoy iniciando, para posteriormente rellenarla con el ciclo que estoy creando acá. ¿Vale? Un ciclo for que por cada valor de i en el rango de m, entonces hagas esto, fw, ya sabemos la fórmula de la regresión, aplico la regresión tal cual, que es esta parte de acá, y luego creo otra variable que sea igual a esta regresión que acabas de crear aquí, estas predicciones, pero le restas y1, que es esta parte de acá. A las predicciones le resto los valores reales. Perfecto. Y lo potencio a la 2, que es la fórmula de acá.
¿sí? Y le digo, listo, costo suma, creo otra variable que va a ser igual a costo suma, o más bien modifica la variable que he iniciado anteriormente, costo suma aquí, modificas esta variable, que va a ser costo suma más costo. Como costo vale a 0, pues le estoy sumando básicamente cada uno de los valores que estoy recorriendo aquí en el conjunto de datos. Finalmente, costo total sería igual a, este es para detectar la sumatoria esta, la voy a dividir por 2m, ¿no? Para obtener, ¿qué? El promedio, para obtener un número, que es el promedio. ¿Listo? Y luego finalmente me regresa, pues, costo total. Listo. Bien, esa es la fórmula literalmente que estamos replicando dentro de Python acá, para detectar el costo del error. Sin embargo, existe otra forma que es mucho más eficiente y que de hecho es la mejor forma de hacerlo. Sin embargo, yo acá primero lo he ejecutado de esta forma para que entendamos bien qué es lo que te está haciendo exactamente o cómo estamos replicando literalmente esta fórmula dentro del programa de Python, ¿vale? Acá estamos haciendo exactamente lo mismo, definiendo una función, solo que estamos utilizando operaciones con vectores. ¿Y esto qué significa? Pues básicamente, bueno, las que ya saben que es una operación con vectores, ya sabrán que es mucho más eficiente porque se crea la operación ya no a través de un ciclo que recorre línea por línea, sino que toma la lista completa versus la otra lista completa y genera la operación directamente, lo cual es mucho más rápido, ¿sí? En otras palabras, voy a intentar explicarlo acá. Tengo este conjunto de datos, ¿sí? En el ciclo for estaba recorriendo cada valor de x, crea la fórmula, multiplica, suma, lo que tenga que hacer, divide, resta, y luego listo, vuelve al otro, multiplica, resta, pasa al otro, y así hace el ciclo for como tal, hasta que recorre m completo. En este caso, recorre los tres registros, ¿verdad? En el caso del vectorizado ya no hace esto, sino lo que hace es que toma la lista completa, x es esta lista, es este arreglo completo, y crea la operación o multiplica o divide o lo que sea que tenga que hacer con versus la otra lista que tenga contra la que tenga que hacer la operación. Entonces esta forma es mucho más eficiente y de hecho es la mejor forma de hacerlo, la forma en la que deberíamos hacerlo. Sin embargo acá no es quizás no sea tan fácil de ver cómo se está replicando la fórmula, que es literalmente lo que estamos haciendo. En esencia las dos formas hacen lo mismo, solo que esta es mucho más rápida, mucho más eficiente. No lo vamos a notar con 10 registros, pero cuando tratamos un conjunto de datos con millones de registros, por ejemplo, es ahí donde se hace especialmente importante entender muy bien que las funciones deben ser construidas a través de las operaciones con vectores, porque pues, el costo va a ser el tiempo finalmente y el tiempo y el trabajo de cómputo va a significar mayor eficiencia en el consumo. Listo. Tengo la misma fórmula, ya lo ejecuto este código acá y entonces acá simplemente estoy reemplazando x por los valores de x normalizada, ya normalizada, y le estoy definiendo. Ahora, todavía no, vamos a decirle, oye mira, w vale lo que yo quería que vale. Vamos a decir, yo 2 y 1, ¿vale? Bien. ¿Qué veo? Listo, me dice, mira, calculando el costo vectorizado, es decir, utilizando la función que acabo de crear, ¿sí? Calcúlame el costo del error cuando W vale 2 y B vale 1, teniendo en cuenta que X aquí y Y son los valores normalizados. O sea, estoy calculando ese costo, estoy aplicando la función a los datos, a mi conjunto de datos en específico. ¿Ah? Y me dice, el costo es 1.31. Ya me doy cuenta que este es un costo bastante alto realmente. Ahora, ¿qué pasa? Yo, con los valores que ya yo encontré, obviamente, esto lo estuve testeando yo mucho antes, pues el costo va a reducirse, ¿no? 0.005. ¿Sí? Entonces me está diciendo que la línea ajustada, y eso que aquí todavía la he ajustado de manera manual, ¿no? Yo he llegado a estos números de manera manual, simplemente modificando W y B. Oye, bajándolo, subiéndolo un poco, agregando más decimales, ¿sí? Llegando de manera manual a estos números y digo, oye, mira, el costo es bastante bajo, 0.005. O sea, es un buen costo del error para esa línea. Y como lo veía anteriormente, visualmente, pues sí, efectivamente la línea se está ajustando, digamos, relativamente bien. Pero todavía no he podido decir si esta es la mejor, si este es el mejor ajuste posible en la línea a ese conjunto de datos. ¿Sí? Porque lo estoy haciendo, sigo haciéndolo de manera manual. Entonces, sin embargo, puedo hacer las predicciones, como lo puedo ver acá, ya tengo el modelo y hago una predicción. Oye, mira, bueno, W vale tanto, B vale tanto, vale 0.01, ahora con XY vale 6.000, es decir, quiero hacer una inversión en YouTube de 6.000 euros,
cuánto entonces aplica la fórmula de regresión y entrégame el valor. Entonces me dice, oye, con una inversión de 6.000, tu ventas serían de 5.340 euros. Listo, ya he aplicado la regresión lineal, ya mi modelo funciona. Sin embargo, vuelvo a repetir, he encontrado estos valores de manera manual, lo cual no es tan eficiente cuando es un conjunto de datos mucho más grande, y también no sé si este es el mejor ajuste, el mejor valor para WIB. Ahora, ¿cómo llego a eso? Es aquí donde entra entonces el famoso algoritmo del descenso del gradiente. Este algoritmo se utiliza tanto en modelos de regresión lineal como en modelos de deep learning, como en modelos de clasificación, como en modelos, es decir, en muchos otros modelos. Redes neuronales también lo utilizan, es muy famoso por eso, ¿sí? Y es muy útil realmente si nos damos cuenta qué es lo que hace. El objetivo fundamental del algoritmo del descenso del gradiente es encontrar el valor más pequeño posible para J, es decir, el error más pequeño. Este número que hemos visto acá. Quiero encontrar el número más pequeño posible dentro de mi línea recta, dentro de mi conjunto de datos determinado. ¿Vale? Ese es el objetivo final. Para hacer, ¿cómo llegamos a esto? Listo. Lo primero es, dentro de un modelo de regresión lineal, por convención, siempre definimos los valores iniciales de W y B ajustados a 0. Esto por simple convención, ¿vale? Pero ya vamos a ver cómo actúa el algoritmo para llegar a ese valor más pequeño, que es lo más importante. ¿Cómo lo hace? A través de 3 pasos fundamentales, que primero calculamos el gradiente, ¿sí? Luego calculamos el costo del error, que es lo que ya hemos venido haciendo. Calcular el descenso del gradiente finalmente. Calcular el gradiente es una función dentro de Python que lo que va a hacer es replicar esta fórmula que estamos viendo acá, ¿sí? Es una fórmula que busca básicamente los parámetros de W y B más adecuados y los calcula de manera además simultánea para encontrar el valor de W más pequeño. En el gráfico vamos a entenderlo mejor acá, ¿vale? Que creo que se entiende mucho mejor, o por lo menos yo siempre lo entendí mucho mejor con el dibujo. Bien, imaginemos que estamos en una montaña, ¿sí? Por eso se llama el gradiente del descenso, ¿sí? Y nosotros tenemos que encontrar el punto más bajo, el valle más bajo de esta montaña. Bien, me encuentro aquí entonces, digamos, estoy en esta montaña, quiero encontrar el punto más bajo de esta montaña. Digamos que el punto de la montaña más bajo está aquí. Estamos viendo que es acá, ¿vale? Perfecto. Ahora, yo me encuentro aquí. ¿Cómo puedo llegar a ese punto más bajo? Entonces, el primer paso es calcular el gradiente. En otras palabras, el gradiente es qué tan grande es el paso que debo dar para llegar a este punto. Primero, el gradiente calcula en qué dirección debo moverme para llegar a ese punto. Detecta, ok, listo, como brújula, dependiendo de si es positivo, negativo, descendiente o descendiente, ya sabe que tiene que ir, pues, para reducir el número de J, pues debe ir hacia abajo, por ejemplo, en este caso, así lo hace. Primero detecta la dirección. Y segundo, ya sé que hacia acá es el punto más bajo, perfecto. Ahora lo siguiente es, ¿qué tantos pasos o qué tan grandes son los pasos que debo dar? Entonces digamos que ahora mi alfa, que es lo que veo acá, mi alfa, que en otras palabras es mi learning rate, mi alfa, acá, mi alfa es un número pequeño, es un número, no lo sé, 0.05, ¿sí? Y esto es básicamente aquí. El paso que voy a dar es aquí. Voy a actuar de manera conservadora para llegar a ese punto más bajo. Ahora, ya veo que he hecho una iteración, eso es la iteración, he dado un paso y la tasa de aprendizaje, que es el alfa en otras palabras, ¿sí? Ha costado 0.05. Listo. Luego actualizo W con base en esto de manera simultánea y luego vuelvo a ejecutar el paso. ¿Sí? Vuelvo a crear una iteración. Doy otro paso, doy otro paso. Ya me doy cuenta que aquí voy a necesitar varios pasos con ese learning rate, con esa tasa de aprendizaje para llegar acá. ¿Ve? Hasta que finalmente llega aquí. Y dice, oye, mira, aquí llegué, encontré el punto más bajo. ¿Cómo sé que encontré el punto más bajo? Porque cada vez que empiezo a dar un paso más, me doy cuenta que el J, el costo del error, no se mueve tanto. O significativamente ya deja de moverse tanto. Los cambios son muy insignificantes. ¿Sí? Entonces ya llega al punto más bajo. Perfecto. Ahora, esa es la situación cuando tenemos un learning rate, digamos, pequeño. ¿Sí? Toma muchos más pasos. Yo he ajustado mi modelo con 100 iteraciones y quizás necesitaba 1000. Entonces llegó a 100, me puedo quedar aquí. Y como se acabaron las iteraciones, no sigo bajando. Porque no tengo más pasos disponibles. Ahora, la otra situación es a la inversa. Ya no tengo un learning rate tan bajo, ¿sí? Sino que ahora lo tengo
bastante amplio. Ok, vamos a dar pasos más grandes. Entonces, listo, mi alfa o mi learning rate vale 10, no sé, por poner un ejemplo. ¿Sí? Entonces, el paso que doy hacia acá. Ya sé que es hacia abajo, perfecto. Bien, doy el salto hacia acá. Siguiente paso, hacia acá. Siguiente paso, hacia acá. Siguiente paso, hacia acá. O sea, me doy cuenta que el algoritmo ahora, como tiene pasos tan amplios, tan grandes, sí se está acercando a ese punto más pequeño, con menos pasos. Le ha tomado 3 pasos casi que llegar ahí. Sin embargo, cuando llegó aquí, como el paso es tan grande, ya no pudo verlo, sino que lo saltó, digamos, en otras palabras. Pasó de acá a acá, ¿sí? Luego acá. Y empieza y sigue pasando. Y digamos que, bueno, son 1000 iteraciones, listo. Mil, pam, 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 empieza. O sea, le va a tomar mucho más llegar a ese punto. ¿Por qué? Porque precisamente los pasos son mucho más grandes. Se puede quedar también sin convergencia. Convergencia es, el fenómeno de la convergencia aquí es cuando finalmente los puntos de W y B llegan a ese mínimo ideal y básicamente que cuando no cambian, o sea, cuando W y P genera un nuevo cambio, no genera un cambio significativo dentro del costo del error. No sé si se ha entendido, pero esta es la metáfora de esto, básicamente. Esto es entonces lo que estamos haciendo con el descenso del gradiente. Calcular el descenso del gradiente, o el gradiente más bien, antes del descenso, es calcular, en otras palabras, qué tan grandes son esos pasos que debe dar mi modelo y en qué dirección para llegar a esos valores de BW más bajo posible, que en consecuencia sería el costo del error más bajo posible. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿cómo lo hacemos en Python? Pues listo. Abrimos una función, calculamos el gradiente, que es la que estamos definiendo acá a través de esta fórmula. Vamos a replicar esta fórmula, que como podemos ver, uno de los puntos importantes es que se calcula de manera simultánea, y esto es muy importante. Se calcula de manera simultánea los valores de W y B para nuevamente en la siguiente iteración volver a calcularse de manera simultánea. Calculamos entonces aquí WXB, M vale entonces lo que vale, el número de registro, derivada de J, iniciamos una variable, iniciamos otra variable para la derivada de B, que es a través de la manera en la que calculamos esos pasos y en qué dirección van, y la iniciamos en 0, ¿sí? Porque básicamente la vamos a rellenar con el ciclo for que vamos a ejecutar posteriormente. Entonces, por cada valor de I dentro del rango de M, cada uno de los registros, aplica lo siguiente, FWB, la fórmula de la predicción que ya hemos visto, W por XI más B, y luego error, que es una variable que estoy creando, le vas a añadir entonces FW, que es básicamente la diferencia, ¿no? El costo del error, menos YI. Y luego voy a llenar entonces TJ, la primera variable que he iniciado, le vas a sumar, ¿qué le sumo? Esto, error, el valor, la diferencia, el costo de este error por XI, que en esencia es esto. Estoy multiplicando XI. ¿Sí? El error, aquí lo estoy multiplicando por X en la fórmula. Aquí está. ¿Vale? Perfecto. Y en derivada de B veo que realmente el error no se multiplica por Y ni por X ni por nada. De acuerdo a la fórmula. ¿Vale? Perfecto. Listo. Y luego entonces finalmente lo divido por una vez M. Que es lo que veo acá en la fórmula. Una vez M. Literalmente estoy replicando la fórmula. Regreso entonces las dos variables que he iniciado, ya rellenadas. Perfecto. Otra forma, como ya hemos mencionado, pero utilizando vectores. Acá lo vemos para que podamos ver más literal la fórmula y acá lo vemos aplicando la manera en la que debemos hacerlo, que es a través de las operaciones con vectores. En esencia las dos hacen lo mismo. Perfecto. Listo. Luego pasamos entonces al siguiente paso, que es calcular el costo del error, que es simplemente he copiado el código de arriba para calcular el costo del error porque es lo mismo. ¿Ah? Calculamos el costo del error, la misma función. Perfecto. Pasamos al tercer paso, que ya es finalmente calcular el descenso del gradiente como tal. ¿Vale? ¿Qué es esto? Entonces, ahora creo la función y me doy cuenta que le doy el valor que he mencionado en un modelo de regresión lineal para el descenso del gradiente. Se suele, por convención, utilizar valores iniciales de 0 para W y B. Aquí lo estoy viendo. Le estoy diciendo, oye, W inicial vale 0.0. B inicial vale 0.0. Alfa vale 0.1. ¿Ya? Este valor sí lo he puesto yo de manera arbitraria inicial, siempre por convenciones, o yo generalmente siempre empiezo con 0.1.
Pero ya veo que este nuevo valor, que es esto en la función, acá, este alfa, este símbolo, yo nuevamente lo estoy colocando de manera arbitraria. Las iteraciones también por convenciones siempre suelen ser 1000, 1500, 2000, dependiendo de, tú vas ajustando estos parámetros, ¿ya? Cuántas iteraciones necesita el modelo para llegar a esos valores óptimos, pero yo se lo he ajustado manualmente. Generalmente yo coloco 1500, 1000, 2000, dependiendo de lo que estoy haciendo. He colocado 2000 y valor de... El alfa es lo más importante, he colocado 0.1 porque ahora, ¿cómo encuentro ese alfa? Ya me voy a dar cuenta, pero listo. Creo la función, la ejecuto, donde tengo los historiales de todos esos costos, ejecuto todo esto, otro ciclo for que se rompe cuando se cumple esta condición y me entrega entonces los valores de WP. Listo, perfecto. Ya tengo la función creada para el descenso del gradiente. Ahora, la pregunta del millón, ¿cómo puedo identificar el valor de alfa, que es el valor que yo le tengo que dar realmente al modelo o al algoritmo del descenso del gradiente? Pues esto, vamos a utilizar un método que se llama, no deja de ser un método manual, solo que aquí lo estamos haciendo de manera sistemática, ¿vale? A través de una lista. El método que se conoce como el grid search, como la búsqueda a través de la malla, básicamente. Y nosotros básicamente le entregamos unos valores, un rango de valores, ¿sí? Que quiero que pruebe. A través de un número de iteraciones quiero que pruebe, ¿sí? Con otro ciclo for, para que finalmente me entregue, una visualización que me permita ver lo que estoy haciendo, lo que ha determinado o lo que ha ejecutado ese ciclo for, y finalmente me entregue el mejor valor de alfa de acuerdo a esta gráfica y de acuerdo a ese ciclo que ha ejecutado acá. ¿Va? Entonces esto es lo que hacemos. Nos entrega y podemos ver aquí, pues listo. Cuando alfa vale, cada una de las líneas representa uno de los valores de alfa. Listo. Cuando alfa costaba 0.001, es decir, ahora bastante pequeño, la línea marrón, me doy cuenta que el modelo sí se iba acercando a ese punto, a esa convergencia, ¿sí? A ese valor mínimo posible. Sin embargo, se acabaron las 2000 iteraciones y no lo logró. Quedó bastante por arriba, ¿sí? En este, visualmente es como si el modelo hubiera empezado acá. Sí, eran pequeños, los valores eran pequeñitos, 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 pequeñitos. Se acabaron las 2000 y quedó aquí. ¿Va? No alcanzó a llegar. Se estaba acercando, iba en la iteración correcta, pero no llegó. ¿Ya? Ese sería el valor de alfa 0. Listo, la siguiente, el morado. Se acercó mucho más, 0.005, se acercó mucho más, sin embargo, tampoco alcanzó a llegar. Quizás acá para este modelo hubiera necesitado, por ejemplo, 10.000 iteraciones. Como en este punto de acá, la marrón se hubiera encontrado su punto más bajo. Y la morado quizás hubiera necesitado 2.500, por ejemplo. ¿Sí? Más iteraciones para poder, más pasos tuviera tenido que dar para poder llegar, ¿vale? Se quedó sin convergencia. La morada también. Mejoró, pero no llegó a ese punto. Luego pasamos a la línea roja, cuando alfa vale 0.001. Lo logra, lo hace muchísimo mejor, sin embargo, empieza a encontrar realmente ese aplanamiento o ese punto en el que ya no cambia tanto WP, que es costo J, como puedo ver acá, como más o menos cerca de las 1750 iteraciones o 1800, por ejemplo. La línea verde me doy cuenta que lo hace mucho más rápido, baja mucho más rápido y encuentra ese punto mucho más rápido realmente. 250 iteraciones me doy cuenta que más o menos ya se está achatando entre las 250 y 500 iteraciones. Es decir, le cuesta muchos menos pasos encontrar ese punto más bajo de costo de J. La naranja lo hace mucho mejor y ya puedo deducir que claramente el azul es la mejor, ¿no? Cuando alfa vale 0.1, me doy cuenta que el modelo automáticamente, con muchos menos pasos y muchas menos iteraciones, encuentra ese punto plano, ese punto en el que ya W y J no cambian o sus cambios son realmente insignificantes con respecto al valor de costa J. ¿Sí? Listo. Y me entrega entonces lo que le pedí al final. Me imprime entonces cuál es el mejor alfa. El mejor alfa sería 0.1 dentro de esa lista que he probado y me da el costo final de J para ese fue de 7.894.77 cuando W valía, cuánto estaba costando W ahí y cuánto estaba costando B, la intersección. Perfecto. Con base en esto, entonces ya yo, ahora sí, teniendo el alfa de manera más segura, ahora sí voy al modelo y le digo, ok, listo, mira, el mejor alfa 0.1, las iteraciones las voy a mantener en 2000 y el entrenamiento
este va a ser el entrenamiento del modelo. ¿Sí? W final, B final. Utilizo mi cálculo del descenso del gradiente, que es el que he entrenado acá. Acá. ¿Sí? Descenso del gradiente. Bien, entonces con ya teniendo los valores de alfa de una manera más óptima, ¿sí? Puedo asegurar entonces, y ya voy a entrenar ahora mi modelo, listo. Con el valor de alfa que he detectado a través del algoritmo del descenso del gradiente, 0.1, y las 2000 iteraciones que voy a mantener, ¿sí? Voy entonces a utilizar mi función de cálculo del descenso del gradiente, que es la que ya he creado previamente. Le doy los valores de W, le doy los valores de B inicial, valor de alfa que le estoy indicando, ¿sí? Que es el mejor alfa que tengo acá, básicamente. Las iteraciones, que es el número de iteraciones que estoy acá, que lo puedo hacer a través de estas variables o simplemente directamente entregándosela a la función. Y finalmente que me genere las predicciones y me las visualices a través de la librería de Matplotlib. Esto es lo que hace y vemos que en esencia estoy haciendo lo mismo, ¿no? Estoy ajustando la línea recta lo mejor posible a ese modelo para que represente de la mejor manera la relación entre la inversión en YouTube y las ventas online. ¿Sí? Solo que ahora hay una diferencia. Ahora, he encontrado el valor de W final y B final, lo más importante, el costo final más óptimo para este modelo a través del algoritmo del descenso del gradiente. Esa es la gran diferencia y me doy en cuenta enseguida, por ejemplo. A pesar de que visualmente estas dos líneas, esta y la que yo ajusté manualmente por acá, pueden ser casi que imperceptibles para el ojo humano, pueden ser en esencia muy iguales. Esta es la línea que yo ajusté de manera manual, encontrando estos valores, simplemente testeando, ¿no? Probando uno con otro. A pesar de que parecen que son muy iguales, no lo son en términos matemáticos. ¿Por qué? Acá el costo, en la primera, el costo del error, ¿dónde estás? Acá. El costo del error en la primera me estaba dando 0.005, ¿sí? 0.0050, ¿no? Vamos a quedarnos con 4 decimales. 0.0050 era el costo del error de este modelo, que ajusté manualmente, por decirlo así, los valores de W, manualmente W y B. 0.050. Pero acá, cuando utilicé el algoritmo del descenso del gradiente, y esa es la importancia, encontrando ese mejor valor para alfa, ¿sí? El algoritmo detectó que, oye, mira, el costo de este modelo es de 0.016. Es mucho más pequeño el error que comete este modelo. Entonces esta línea se ha ajustado mucho mejor a la realidad de este conjunto de datos. Por ende, evaluando los dos modelos, el comportamiento de los dos modelos, este modelo es mucho mejor. ¿Sí? Es mucho mejor ajustándose a la realidad de ese conjunto de datos. Perfecto. Ahora sí, entonces puedo pasar a finalmente hacer mis predicciones, teniendo los valores óptimos de W y B. Y un detalle importante, aquí lo que estoy haciendo es básicamente creando unas variables para llamar a los mínimos y los máximos de los datos de entrenamiento que tengo, ¿sí? Y voy a hacer ¿qué? A introducirle las predicciones que quiero hacer. Oye, quiero hacer una predicción ahora con valores de X, cuando XY vale ahora 6.000, 12.000 o 24.000, o decir, en otras palabras, cuando la inversión en YouTube sea de 6.000, 12.000 y 24.000 euros, ¿cuántos podrían ser las ventas? Quiero que lo predigas, ¿no? Eso es lo que va a hacer el modelo. Listo, perfecto. Sin embargo, le estoy dando valores absolutos más grandes en comparación a los valores normalizados que tengo yo en mi modelo entrenado. ¿Sí? Que he hecho esa normalización de mínimos y máximos y lo tengo en una escala de 0 a 1. ¿Sí? Aquí entonces por eso lo que hago, que es lo que debería hacer, es normalizar a través del mismo método las predicciones que le estoy entregando o los datos de entrada con los que quiero que prediga. Es decir, quiero normalizar también estos 6.000, 12.000, 24.000 euros en la misma escala en la que tienen los datos de entrenamiento para que entonces ahora sí hagas la predicción. ¿Sí? Y luego, como esto no lo voy a poder interpretar, ¿sí? Necesito entonces volverlo a desnormalizar, volverlo a llevarlos a sus estados originales. ¿Para qué? Para hacer finalmente la interpretación, ¿va? Que es lo que estoy haciendo acá. Aquí estoy aplicando la fórmula de la normalización de mínimos y máximos y acá estoy haciendo la inversa, ¿no? De la fórmula. Revirtiendo la fórmula para llevar a los datos a su estado original después de las predicciones. Y pues simplemente a través de un ciclo, pues
imprimo acá los valores. Y esto es lo que me dice. Oye, mira, para una inversión de 6.000 euros en YouTube se predicen ventas online de 10.000 euros. Por ejemplo, para una inversión de 12.000 euros en YouTube se predicen ventas online de 20.000. O este modelo predice ventas de 20.000. Para una inversión de 24.000, finalmente se predicen ventas a través de este modelo de regresión lineal de alrededor de 41.000 euros. Eso es lo que me está diciendo el modelo. Ya el modelo es, teniendo en cuenta que un modelo de regresión no indica causalidad, el efecto de causalidad. ¿Qué es esto? Y esto es muy importante. Sino más bien indica una relación. Hay una relación entre la variable inversión en YouTube y ventas online. Sin embargo, no hay una causalidad. No quiere decir que necesariamente cada vez que se haga un cambio, una inversión en la variable de inversión en YouTube, se genera un efecto de causalidad dentro de la variable Y, que es las ventas online. Pero sí hay una relación. Una relación que en este caso se está planteando a través de una línea recta. ¿Por qué? Porque evidentemente para detectar una causalidad podemos saber que las ventas van a estar determinadas por muchas otras variables, e incluso variables que no podamos nosotros controlar, como la economía, la situación social, política de un determinado sector, determinada crisis, nuevos jugadores dentro del mercado, en fin, muchas variables para detectar realmente el fenómeno de la causalidad. Sin embargo, en términos de regresiones lineales, en términos de este modelo de Machine Learning, sí estamos planteando una relación. Y lo más importante es que estamos también evaluando esa relación, ese valor. El costo del error de este modelo de regresión es de un 0.016, que si lo tenemos en cuenta, dentro del rango que nosotros hemos jugado, que es una escala de 0 a 1, con los datos normalizados, todos nuestros datos normalizados de 0 a 1, nos damos cuenta que realmente el costo del error del modelo es bastante pequeño, 0.016, lo cual indica que el modelo se ajusta muy bien al conjunto de datos y pues predice con un costo de error bastante bajo. Eso es finalmente. Acá para el final lo que tienen es ya un detalle en lo que simplemente estoy recreando, visualizando todos los datos que teníamos originalmente, incluyendo los datos que mi modelo está prediciendo. ¿Sí? Los datos que vimos aquí en puntos azules y los datos cuando la inversión se aumenta. ¿Ya? Se aumenta, se aumenta, se aumenta. Bien, hasta aquí hemos llegado entonces el día de hoy. Como pudimos darnos cuenta, hoy estuvimos trabajando con el modelo de regresión lineal simple. Lo más importante, más allá de la sintaxis de Python, del código, de cómo se construye, que evidentemente es importante, esto se aprende muy rápido, lo más importante es entender, que entiendas, tienes el cuaderno, el notebook de Python ahí para que lo descargues, lo modifiques, juegues con él, más allá de copiar el código y replicarlo, juegues con ese código, uses tus propios datos, crees tus propios conjuntos de datos de entrenamiento y empieces a crear tu propio modelo de regresión lineal que te permita comprender los conceptos fundamentales que son el descenso, el algoritmo del descenso del gradiente. Fundamental para este y muchos otros modelos más avanzados de Machine Learning. ¿Qué son los parámetros ajustables de un modelo de Machine Learning? Los parámetros W y B, la pendiente y la intersección con Y. ¿En qué consiste un dato de entrenamiento en un modelo supervisado? ¿Y qué tan importantes son para ese modelo? Y una de las claves también, la evaluación del modelo. ¿Sí? La función del costo del error. ¿Sí? ¿Cómo puedo evaluar que mi modelo realmente lo está haciendo bien? Y la función del costo del error es un concepto fundamental para esto. ¿Vale? La normalización de datos, que es un método de transformación. Todos esos conceptos son los más importantes y con los que te tienes que quedar y tienes que comprender realmente. Tenerlos ahí impregnados dentro de tu ADN. Si te gusta este tema del Machine Learning. Listo. Para la siguiente video vamos a estar trabajando con un modelo de regresión lineal múltiple. El día de hoy trabajamos con un modelo de regresión lineal simple, que lo que quiere decir que básicamente tenemos dos variables. Una variable que se encarga de predecir a otra variable y ya está. En el modelo de regresión lineal múltiple vamos a darnos cuenta que la fórmula, la función nos permite obtener básicamente modelos de predicción con base en múltiples variables predictoras. Nos vemos en el próximo video. No olvides suscribirte. Está atento porque voy a estar enfocado y desarrollando el próximo curso lo más rápido posible, ¿vale? Para que lo tengas ahí y compagines con este curso.